y heredan el estado de Canarias doña Inés Peraza y Diego de Herrera. Por muerte de los señores Perazas, padre e hijo, adquirió un nuevo lustre la noble juventud de doña Inés. Su mismo nombre se alteró, pues habiéndose llamado hasta entonces doña Inés de las Casas como su madre, tomó, luego que se halló heredera del estado de las Islas Canarias, el apellido masculino de Peraza que tanto respetaron sus vasallos mientras vivió con ellos. Era el destino de esta provincia que la ilustre casa de Guzmán tuviese algún influjo en todos aquellos sucesos que habían de hacer época en su historia. Así, aunque don Juan, primer duque de Medinasidonia, hijo del conde de Niebla don Enrique, no era ya dueño de las Canarias, a lo menos tenía a su cuidado la heredera, a tiempo que muchos caballeros principales de Sevilla solicitaban con empeño su mano. La elección del duque podía hacer feliz con esta alianza al que se mostrase más digno de ella, y Diego García de Herrera, mozo de 26 años, 24 de Sevilla, noble, valeroso y pariente de la señora, fue el digno y el feliz. Estas bodas parece que se celebran en 1445 y que el siguiente año se unieron ambos consortes en el designio de venir a las islas, para lo cual hicieron algunas prevenciones con beneplácito del señor don Juan el II, aprestando en Sanlúcar 3 bajeles en que emprendieron su viaje, acompañados de muchos sujetos de calidad que pensaban establecerse en la nueva región atlántica. Pero nada ha hecho tan famosa esta navegación como el haber sido del número de los pasajeros 7 religiosos franciscanos, hijos del convento del Abrojo, en la provincia de Castilla, primera colonia de aquel numeroso instituto que después se ha multiplicado prodigiosamente en las Canarias. Pacifican la rebelión de Fuerteventura. La flotilla aportó a Fuerteventura, a tiempo que una sublevación casi general, sobrevenida en el interreño después de la traslación de dominio que hizo Maciot de Bethencourt, había enajenado los ánimos de aquellos naturales para con los sucesores de Guillén de las Casas, de modo que parecía preciso, para gobernarla, conquistarla de nuevo. La libertad de los hombres que llamamos bárbaros tiene algunos momentos de convulsión, en que se suele desmandar contra sus primeros opresores, bien que siempre para su propio daño. No sabemos cómo se había dispuesto aquella revolución, ni si los apoderados del infante don Enrique de Portugal, que tenían partido en Lanzarote, influyeron en ella. Solo aseguraremos que esta rebeldía no sirvió sino para señalar los principios del gobierno de los nuevos régulos y acreditar la conducta de Diego García de Herrera, pues consiguió apaciguar a los majoreros solo con su presencia, y los redujo a la obediencia antigua, sin que una acción tan feliz le costase más que hacer un voto. Porque, habiéndose concluido esta pacificación el 14 de julio, día en que celebra la Iglesia a San Buenaventura, y unidose dicha circunstancia a la de intitularse Fuerteventura la isla, se presentó naturalmente a aquel señor el pensamiento de ponerla bajo el patrocinio del mismo santo, prometiendo edificar un convento en honor suyo. No es improbable que los religiosos que le habían acompañado en la expedición, no se olvidarían de ponderar la obligación y el mérito de dicho voto. Convento edificado en Fuerteventura. Este se cumplió con toda edificación, porque aquellos virtuosos frailes, asociados con otros que, desde el tiempo del obispo don Mendo habitaban en Lanzarote, a distancia de 1 legua del lugar de Famara, se aplicaron a fabricar el convento de Fuerteventura, conforme al espíritu de su primitivo instituto, es decir, pobre y pequeño. La circunstancia de no hallarse en aquel país otras maderas que las de Palma y Tarajal, tuvo en esta moderación mucha parte, y no dejó de conciliarles el aprecio de los isleños la humildad con que las conducían sobre sus propios hombros, a cuya virtud quizá debieron, desde luego, la gloria de tener por prelado a un santo, que hoy veneran sobre sus altares y que reconocen por patrono general de la provincia. San Diego de Alcalá y Fray Juan de Santorcaz en Fuerteventura. Era el santo Fray Diego, llamado de Alcalá, natural de San Nicolás del Puerto en el arzobispado de Sevilla, y había tomado el hábito de religioso lego de la menor observancia en el convento de Arrizafa, cerca de Córdoba, desde donde le destinaron sus superiores para guardián de la nueva fundación de Fuerteventura. Todo anunciaba humildad en la cuna del establecimiento de esta célebre orden en las Canarias. Se asegura que los vientos fueron muy contrarios a la navegación del santo desde España a las islas, y que aportó por último a la de Fuerteventura, acompañado del padre Fray Juan de Santorcaz, sacerdote, gran teólogo, buen predicador e hijo de San Francisco del Monte, 5 leguas de Córdoba. Apenas desembarcaron, se echó a cuestas San Diego una pesada cruz que traía consigo, y caminó con ella hasta llegar a la puerta de la iglesia de su convento, donde la colocó.
El padre Fray Luis Quirós, que siendo provincial de Canarias escribía su Tratado de los Milagros del Santo Cristo de la Laguna, en 1612, dice que todavía permanecía esta cruz en el mismo sitio, aunque disminuida por los trozos que la piedad del vulgo la robaba. Habiendo tomado de este modo el santo guardián la posesión de su prelacía, sin que los sacerdotes manifestasen repugnancia en someterse a un fraile lego, empezó a ser el bienhechor de la comunidad y del vecindario. El coro, que pudiera no parecer de su inspección, las rejas y un dormitorio entero, son piezas todavía venerables de aquella casa por haber sido obras de su desvelo. Pero tres cosas se respetan sobremanera: una palma, una cueva y un pozo que mandó abrir el santo, del cual se refieren muchos prodigios y curaciones en los enfermos que beben de sus aguas. Se aseguraba en los días del mismo padre Quirós, y lo confirma el padre Eusebio González en su crónica, que, habiendo tomado San Diego en cierta ocasión algunos dátiles de aquella palma, se le maltrató un diente, y que en medio de su tolerancia alcanzó de Dios que, cuantos dátiles produjese en adelante, careciesen de hueso, según actualmente se verifica. Pero es constante que, así como hay muchas palmas en nuestras islas que producen sus dátiles o támaras sin hueso, tampoco es verosímil que todas estas hubiesen ofendido la dentadura de aquel santo. Igualmente ha sido tradición que la pequeña gruta que está cerca de la clausura del convento, donde hay una capilla, era uno de los parajes a donde se retiraba el contemplativo guardián para hacer oración, hasta arrebatarse en éxtasis y ponerse tan luminoso que solía acudir el vecindario, aprehendiendo que se había incendiado la casa. Y esta es la razón por que el polvo de la referida cueva ha sido mirado siempre como bendito, sacándole los labradores para fertilizar sus campos. Nuestro escritor de milagros añade que, habiendo esparcido por el aire cierto devoto un puñado de aquella tierra al tiempo de una irrupción de moros en Fuerteventura, consiguió se levantase una niebla tan densa que los enemigos no pudieron vislumbrar a los cristianos. Dudo mucho si acaso los que insisten sobre este género de historias ofenden las virtudes útiles y las heroicas acciones de San Diego durante su residencia en las Canarias. Por tanto, creo haría más impresión en nuestra memoria aquel ardiente celo de que se mostraba animado por los progresos del cristianismo en Fuerteventura, donde todavía quedaban muchos isleños que catequizar y reducir al gremio de la Iglesia, siendo constante que su apostólica actividad, al paso que servía a toda la comunidad de modelo, le conciliaba también la benevolencia de los reyes y sumos pontífices. El Papa Eugenio IV, a cuya superior noticia llegó el rumor del mérito religioso de aquellos padres, tuvo a bien favorecer la fundación de este nuevo convento, dirigiendo sus breves a Fray Alonso de Bolaños, vicario general, por los cuales les concedía diferentes privilegios y gracias. Algunos años después tuvieron también los reyes católicos la benignidad de encomendárseles por algunas cartas con el siguiente sobrescrito: a nuestros particulares y devotos padres, los frailes de San Francisco que residen en la isla de Fuerteventura. Ya ningún príncipe escribe a aquel convento de este modo. En tiempo que San Diego y su compañero Fray Juan de Santorcaz se ocupaban con tanta gloria en la conversión de los majoreros, se dice aconteció aquella extraña maravilla, referida en la historia sucinta de la aparición de la Santa Imagen de la Peña de Fuerteventura, cuyas circunstancias son otros tantos prodigios que dejan la razón atónita. Pero las pruebas, el creerlos sin ellas ha sido otro prodigio mayor. Disertación sobre la aparición de la imagen de Nuestra Señora de la Peña de Fuerteventura. Esta se refiere de la manera siguiente. Una noche de primavera, dichos los maitines, echó de menos San Diego al padre Santorcaz, y como entendiese que la tarde antecedente había salido del convento en busca de algunas hierbas medicinales, se enderezó, no sin bastante sobresalto y casi con toda la comunidad, a los campos circunvecinos, donde los pastores les dijeron que, a la verdad, ellos no habían visto al venerable padre, pero que toda aquella noche la habían pasado sobrecogidos de la mayor admiración, por haber observado gran multitud de luces y, entre ellas como un astro refulgente que corría hacia Malpaso o Río de las Palmas. Bastó esto para que todos juntos se encaminasen a este sitio, donde, al pie de una peña muy escarpada, dentro de una poza de más de 20 palmos de agua, divisaron fluctuante el sombrero del religioso a quien buscaban tan solícitos. Este hallazgo, que no pudo dejar de penetrarlos de temor, pasó a asombro, luego que descubrieron en el fondo de la poza al venerable padre hincado de rodillas con su rosario al cuello, el breviario abierto entre las manos y su espíritu absorto en las delicias de la más tranquila oración. Arrojóse inmediatamente uno de los pastores al agua, y sacó entre sus brazos al feliz sumergido tan ileso que ni la ropa ni el breviario mostraban la más leve humedad.
En vista de un acontecimiento tan fuera del orden regular, creyó el santo guardián debía usar de toda su autoridad sobre un súbdito a quien la naturaleza obedecía, mandándole declarase en público todas las circunstancias de aquel milagro. Respondió fray Juan de Santorcaz, lleno de confusión, que la verdadera causa de tanta maravilla estaba sin duda encerrada en el seno de la peña inmediata, pues así lo daban a entender las músicas celestiales que había oído y los rayos de pura luz que arrojaba de sí, cambiando las sombras de la noche en un día alegre. No pasó mucho tiempo sin que se hiciesen venir algunos instrumentos a propósito para romper el risco. Pero el cielo que, aunque quería se manifestase entonces aquel tesoro oculto, tenía por conveniente se mortifiquéis algún tanto la santa curiosidad, permitió que, abollándose los picos y barras de hierro, se cansasen los trabajadores sin fruto, hasta que San Diego, con ademanes de hombre inspirado, volvió a señalar la parte por donde se había de romper la rebelde roca. Este golpe fue decisivo. Todos los circunstantes vieron una pequeña imagen de piedra blanca, que representaba la Madre de Dios con su divino Hijo en los brazos y, habiéndola sacado de su hueco, la colocaron después en una cueva de tránsito más fácil, donde permaneció casi un siglo, hasta que sus devotos fabricaron la capilla en que hoy es venerada. Este raro suceso, publicado 300 años después en Santa Cruz de Tenerife en nombre de don Francisco Goñi, en 1754, no tiene a la verdad otros apoyos que el de la tradición inmemorial, el de algunas pinturas que lo representan así y el de la piedad de los isleños, superior a toda crítica que se oponga a su buena fe. Lo cierto es que el mismo autor de aquella historia, confiesa que en Fuerteventura no existían ningunos documentos justificados, quizá por haberse trasladado los archivos antiguos de esta isla a la de Canaria en una invasión de los moros, y que no había en Canaria quien se quisiese tomar la tarea de examinarlos. Habiéndose empeñado hace pocos años un sujeto muy distinguido en nuestras islas por sus letras, carácter y piedad en probar la certidumbre de esta aparición milagrosa contra los modestos reparos de un caballero amante suyo, de la verdad y de la santa imagen, creyó podía hacer demostración por los siguientes medios. 1. La soberana fuerza de la tradición, escrita en la memoria de nuestros padres durante el transcurso de 3 siglos y transmitida a nosotros sin contradicción ni alteración sustancial. 2. Las pinturas que representan aquel hallazgo y que, a falta de imprentas, habían instruido hasta ahora a los isleños. 3. La relación de esta historia, escrita a fines del siglo pasado en ciertos apuntes que trabajó el doctor Cubas sobre la conquista de nuestras islas, repetida por el padre Enríquez, franciscano, en su manuscrito sobre las imágenes aparecidas en las Canarias y conservada, aunque simplemente, en la parroquia principal de Fuerteventura. 4. El señor obispo don Pedro Dávila, que hace memoria del suceso en sus constituciones sinodales, año de 1735, y el ilustrísimo Guillén, su sucesor, que reconociendo que el sitio donde se halló la imagen carecía de la correspondiente decencia, mandó fabricar en él una capilla. Pero contra todas estas razones está lo primero, según el caballero ya citado, la misma complicación de las maravillosas circunstancias del portento, porque precipitarse el varón religioso en la profunda poza del barranco, para poder dársele a entender que una pequeña imagen estaba inclusa en las entrañas de una peña, sumergirse su cuerpo y quedar el sombrero fluctuante sobre el agua, respirar en ella, no humedecerse ni un hilo de la ropa, dejar impresas sus plantas y manchadas con su sangre aquellas piedras hasta nuestros días. Ponerse de rodillas y abrir el breviario para leer y, al mismo tiempo, estar extático en profunda oración, brotar luz una roca hasta iluminar los campos vecinos, entonar músicas los ángeles, resistir el risco a los golpes para abrirse, hallarse engastada en la piedra sólida una imagen de la propia materia. Todos estos fenómenos no parecen muy fáciles de conciliar con la idea seria y majestuosa que debe tener un cristiano de los milagros y de su uso. Está lo segundo, la falta de testimonios sincrónicos o, a lo menos, de un siglo después que expresen alguna cosa concerniente a tan extraordinaria aparición, pues no se sabe que en los archivos de Fuerteventura que se pasaron a Canaria y que nadie ha podido examinar, haya algún documento relativo a este asunto. Está lo tercero, el profundo silencio que guardan los autores que escribieron las vidas de San Diego y del padre Santorcaz, con ser así que estos cronistas no omiten los más menudos milagros y acciones de virtud que practicaron ambos en nuestras islas, o que pudieran interesar la reputación de su orden.
El profundo silencio de Fray Alonso de Espinosa que, escribiendo la historia de la imagen de Candelaria en 1591 y tratando en un capítulo entero de las demás que estaban en Tenerife con opinión de aparecidas, dice que una de las excelencias en que excede esta isla a las otras es haber aparecido en ella tantas imágenes. El profundo silencio del padre Fray Luis Quirós que, tratando prolijamente en 1612 sobre la fundación del convento de Fuerteventura, venida de San Diego y de Fray Juan de Santorcaz y Milagros del Pozo, Cueva y Palma, no dice este milagrista una sola palabra sobre la aparición de la imagen de la peña. Ni es esto lo más, el mismo padre Quirós, refiriendo la caída de Santorcaz en el barranco, dice pura y sencillamente que, andando aquel venerable varón en la tarea de sus misiones por la isla, al transitar por una montaña, cayó precipitado en el río de las Palmas, de manera que su compañero le creyó muerto, pero que, habiéndole sacado del agua algunos nadadores al cabo de 3 horas, no solo salió vivo, sino que testificaron haberle encontrado arrodillado en el fondo de la poza. El profundo silencio del padre Fray Eusebio González que no añade nada a esta relación de Quirós. El profundo silencio del padre Fray Juan Abreu Galindo que, siendo también franciscano y tratando de la fundación y venida de aquellos santos religiosos a Fuerteventura, pasa por alto esta famosa aparición, con ser así que describe largamente la de Nuestra Señora de Candelaria. El profundo silencio del ilustrísimo obispo Murga que, hablando en sus sinodales, año de 1634, sobre el conventico que fundó San Diego, sobre la cueva donde oraba, sobre la cabeza del padre Santorcaz, su compañero que fue santísima persona, y sobre la gran reliquia de su cadáver, el corazón, que se guarda en el Escorial, no dice una palabra sobre la aparición de Nuestra Señora de la Peña. Finalmente, nuestro cronista don Juan Núñez, expresando lo mismo que aquellas sinodales, calla lo mismo. No será desgracia que todos estos monumentos, los únicos que nos restan de los 2 primeros siglos que siguieron a la aparición, hayan conspirado como de acuerdo al empeño de dejarla olvidar? Por estas razones dice nuestro crítico que una tradición que ahora parece tan universal, quizá no lo era entonces, pues todos los fiadores que se citan a su favor son modernos. El doctor Cubas trabajaba sus memorias a fines del siglo pasado. El padre Fray Diego Enríquez, que escribió un tratado del ente sobrenatural, con la misma poca fortuna que su importante libro de imágenes aparecidas, todavía vivía en el nuestro. El ilustrísimo Dávila dice, a la verdad, que el venerable padre Santorcaz y San Diego de Alcalá hallaron la santa efigie dentro de una peña, pero aquel prelado refería en sus sinodales sinceramente lo mismo que aseguraron después al señor Guillén en su visita, y lo que ha dicho a todo el mundo el libro de don Francisco Goñi en 1754. Está lo cuarto, el error de cronología en que cae este autor, precisado de una conjetura poderosa a que debía satisfacer. Todos nuestros historiadores convienen con el padre Espinosa en el célebre robo que hizo Sancho de Herrera en 1464, asegurando que, como este caballero surgiese en las playas de Candelaria, con la libertad que las paces concluidas con los reyes de Tenerife le permitían, tuvo modo de arrebatar la imagen de Nuestra Señora y de transportarla a Fuerteventura. De este hecho se infiere con evidencia que todavía aquella isla no poseía la imagen aparecida, pues si la poseyese no hubiera tenido necesidad la mañosa codicia de entrar en un empeño de que podían resultar consecuencias poco favorables. Ahora, si la maravillosa invención en el río de las Palmas aconteció después de 1464, según cree Goñi, es claro que ni San Diego ni Santorcaz pudieron ser actores en ella, porque San Diego volvió a Europa cuando más tarde, en 1449, como afirma W.A.D.D. Ingo, supuesto que en 1450 se halló en Roma a la celebridad del Año Santo, y el padre Santorcaz a la partida de su prelado ya era muerto. Está lo quinto, el que no parece verosímil que aquella comunidad de religiosos hubiese dejado abandonada cerca de mal paso una imagen tan singular que el cielo les había entregado con tanta pompa de prodigios sin colocarla en su convento, especialmente estando la capilla donde se venera distante del sitio de su pretendida aparición. Está, finalmente, lo sexto el empeño de apariciones de imágenes en que dieron los ánimos piadosos de estos últimos siglos que se pudieran llamar los siglos de las apariciones. En efecto, no sé qué género de celo indiscreto, abusando del más religioso candor, había creído le era lícito, cuando exponía alguna nueva imagen al culto público, hacerla más recomendable, atribuyéndola un origen maravilloso, de que sería fácil amontonar ejemplos.
Sin embargo, yo entiendo, añade nuestro crítico, que ni aun esto hubo en Fuerteventura, y que tal vez la idea de aquella invención se tomaría de la aparición de la imagen de la Peña de Francia, sucedida en aquellos mismos tiempos, cuya fama penetró hasta nuestras islas. El padre Choquecio la refiere casi de la manera siguiente. Cierto hombre piadoso, natural de París, llamado Simón Robano Vela, habiendo perdido sus padres y deseando distribuir sus copiosos bienes a los pobres, fue advertido en sueños que busquéis hacia el occidente, en la Peña de Francia, una imagen de la Madre de Dios. Simón había consumido 5 años en esta empresa, hasta que, viniendo a Santiago de Galicia en romería, supo de un carbonero que la Peña de Francia era un monte cerca de Salamanca, muy intrincado y casi inaccesible. Sin embargo, nuestro devoto le trepó y, después de haber hecho oración, se quedó dormido, a cuyo tiempo la Madre de Dios, rodeada de resplandores, se le apareció con su divino Hijo en los brazos y, señalándole la parte por donde debía romper la peña en que estaba contenida su imagen, le mandó que la edifiquéis un templo en aquella misma cumbre. Simón, ayudado de algunos rústicos, trabajó en abrir la peña y en sus entrañas descubrió la imagen, miércoles 19 de mayo de 1434. No persuade la similitud y casi identidad de este suceso con el de la isla de Fuerteventura, acaecido por aquel mismo tiempo que, quizá para consolar a los majoreros del pretendido desaire que la imagen de Candelaria les había hecho, rehusando quedarse sobre sus altares, ¿hubo algún devoto que hizo venir de España otra imagen con el nuevo título de la peña? Hasta aquí el caballero que hemos citado, cuyos reparos sujetó al juicio de los inteligentes.